Buenos días, nos da mucho gusto en este instante entrar a las redes sociales, a internet, a YouTube, live stream y a través de estos medios tecnológicos transmitir este mensaje maravilloso que es la Biblia y el contenido de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que nos dan las Sagradas Escrituras cuando amamos verdaderamente la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Daniel. Ya hemos casi acabado este libro maravilloso. Se le conoce casi a Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento por las impresionantes profecías que contiene, escritas hace 2600 años aproximadamente, hace 2600 años, y vemos de qué manera Daniel es el único profeta hebreo del Antiguo Testamento que profetizó cronológicamente la primera venida de Jesucristo. Todos ustedes, los que nos acompañaron el capítulo número 9, se recordarán que ahí en el capítulo 9 del 24 al 27, las 70 semanas de Daniel, de una forma cronológica, él anunció cuándo iba a hacer su aparición el Mesías. La segunda venida de Jesucristo, nadie lo sabe, ¿verdad? El día y la hora, el arrebatamiento menos. Pero la primera venida de Jesucristo fue profetizada cronológicamente en el libro de Daniel. Y Daniel nos dio también en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 las profecías cronológicas de cómo los imperios y los gobiernos mundiales iban a sucederse uno tras el otro hasta llegar a la formación del último gobierno mundial que se conoce como la Confederación Política del futuro dictador del mundo llamado el Anticristo. Así que es impresionante el libro de Daniel. Y todos ustedes, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar todas las conferencias, las tenemos ahí todas grabadas para que te lleves todo el libro de Daniel. Ahora que lo terminemos ya, ¿verdad? O irlas comprando poco a poco, porque es maravilloso que tengas ese tesoro guardado para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus nietos, porque la palabra de Dios, gracias a Dios, que seguirá edificando, fortaleciendo y dándonos el ánimo para vivir para Dios. En el versículo 1, que ya vimos la clase pasada, vimos que se profetiza, para terminar este libro, que en aquel tiempo, y esta palabra tiempo, lo vimos detenidamente, se refiere al tiempo de la gran tribulación. Los 7 años que están por completar las 70 semanas de Daniel del capítulo 9 y que se conoce como el tiempo de la gran tribulación. Vimos también que estos 7 años que vienen en el futuro, donde encontramos en el Apocalipsis los sellos, las trompetas y las copas de Dios, que son los 21 juicios finales del mundo, la iglesia ya no va a estar aquí. Ya no vamos a estar aquí. En cualquier momento tú te vas a levantar y de repente no va a estar tu esposa o tus hijos menores de edad o tu esposo o tus amigos, o vas a ir a la iglesia y la mitad de la iglesia no está, ni el pastor está tampoco, y te sorprenderás de que era verdad, que viene un momento en que millones de personas vamos a desaparecer de este planeta. Vamos a desaparecer, Cristo viene por nosotros, y en cuanto nosotros nos vayamos, viene sobre el mundo la gran tribulación. Y desde luego que, pues la gente, ¿qué creen ustedes que van a decir? Se los llevaron los ovnis, los extraterrestres. Por cierto, estoy preparando una serie tremenda sobre la vida extraterrestre. Tal vez después de acabar de Daniel continuemos con esta serie, pero nos va a fascinar a todos porque es un estudio bastante profundo que he hecho acerca de la vida extraterrestre, de los extraterrestres, quiénes son los extraterrestres y qué es lo que la Biblia nos muestra acerca del mundo invisible que nos rodea y de qué manera engaña el mundo invisible que nos rodea a los seres humanos. Entonces, el planeta Tierra está como, así termina Apocalipsis capítulo 12, el Satanás, el dragón que engaña al mundo entero.
Así que hasta que las vendas no se te caigan de los ojos y no veas la luz, vives engañado. Con filosofías, con tantas cosas mentiras que salen en el internet, con falsos milagros, falsas apariciones, porque no hay discernimiento en el corazón humano para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Lo que profetizó Cristo en Mateo 24:21. Vendrá una tribulación como nunca, jamás en la historia se había manifestado. Y dice aquí, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2 es el tema de este desarrollo, de esta conferencia en esta mañana. Y muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las resurrecciones, porque hay muchas resurrecciones en la Biblia y tenemos que ordenarlas cronológicamente. Cristo en Juan capítulo 5 dijo, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Como en un versículo se encuentran estas dos declaraciones, muchos han creído que la resurrección de los muertos es en el mismo día, en la misma hora, tanto para los justos como para los condenados. Sin embargo, la Biblia, cuando la estudiamos ya más meticulosa y más cuidadosa y más profundamente, nos revela que las resurrecciones van a tener lugar de distintas formas y también en distintos tiempos. A la resurrección de todos los justos, de todos nosotros, se llama la primera resurrección. La primera resurrección la tuvo Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación. Él fue el primer ser humano en toda la historia, desde Adán hasta nuestros días, en haber resucitado para nunca volver a morir. Antes de Cristo hubo resurrecciones, Elías resucitó, pero se volvían a morir. Cristo en su ministerio resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Tabita, la que resucitó en el libro de los Hechos, volvió. Entonces vemos que las resurrecciones antes de Cristo volvieron a morir, se levantaron para demostrar que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, y es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios capítulo 15, donde de forma más clara y más detallada se nos explica la resurrección, cómo va a llevarse a cabo y de qué forma más maravillosa el Espíritu Santo nos va a revelar que la resurrección de los muertos se puede comparar con la naturaleza. Y así es como Cristo y los apóstoles enseñaron. Enseñaron a través de las ovejas, de las semillas, del campo, de los pastores, de los árboles, siempre usando la naturaleza para ilustrar las verdades espirituales con cosas terrenales, para que hasta el campesino más inculto y más, como decía Cantinflas, desletrado y desleído, pueda entender los misterios del reino de Dios. En 1 Corintios 15, versículo 22, comienza Pablo diciendo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Noten ustedes la frase en Cristo. Esto es importante porque antes de Pentecostés vivían bajo el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribieron bajo la ley. Entonces muchos creen que el Nuevo Testamento comenzó con los evangelios. Y cuando tú tomas enseñanzas de los evangelios tratando de
interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento o bajo el Espíritu Santo, es cuando nos equivocamos de una forma teológica grave, porque los evangelios fueron escritos y Cristo vivió bajo la ley. Comienza la iglesia, comienza el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 2. Ahí comenzó el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo por primera vez baja al mundo para entrar a los seres humanos que han puesto su confianza en Jesucristo, y el Espíritu Santo sellarnos, bautizarnos, o sea, identificarnos, amalgamarnos, unirnos al cuerpo de Cristo. Esto es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. No es una experiencia subsecuente a la salvación, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:13, es una experiencia en la que todos participamos en el momento de la salvación, de la conversión, cuando somos sellados por Él. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, y desde ese momento formamos parte de ¿qué cosa? De la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se formó? Cuando el Espíritu Santo nos unió místicamente a sus huesos y a su carne. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es este edificio, ni las catedrales, ni las construcciones. La iglesia somos el conjunto de personas en el mundo entero, bautizadas, unidas, amalgamadas a Jesucristo en el momento de nuestra conversión. Ahí comenzó la iglesia. Antes de Pentecostés, nadie estaba en Cristo. Nadie estaba unido a Cristo. El Espíritu Santo, antes de Pentecostés, bajaba y subía. Bajaba sobre Sansón, y Sansón tenía una fuerza tremenda y agarraba un león y lo mataba. Y de repente el Espíritu Santo se iba de Sansón, y Sansón era como tú y como yo. Venía sobre David el Espíritu Santo y comenzaba a escribir David, como el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. Y estaba escribiendo David, sin que él lo supiera, la muerte y crucifixión de Cristo 1000 años antes de que sufriera la crucifixión. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba y se iba, bajaba y se iba, y hasta Pentecostés es cuando Él baja sobre nosotros. Esto es interesante. El día que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés es el mismo día, el mismo mes en que Dios le dio la ley en el monte Sinaí a Moisés. El mismo día cuando Dios le dio la ley a Moisés es el día en que cayó el Espíritu Santo en la iglesia. Y así vemos las dos entidades. Una es Israel, otra es la iglesia. Las leyes se las da Dios por afuera en tablas de piedra, y las leyes ahora nos las ha dado Dios imprimiéndolas en nuestro corazón. Esta es la razón por la cual la frase en Cristo pertenece a la iglesia nada más. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que ahora que venga el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y seamos sacados de la tierra, los santos antes de Pentecostés no van a resucitar. Antes de Cristo, desde Adán hasta Pentecostés, no van a resucitar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento únicamente los que vamos a resucitar somos los que estamos en Cristo. Vayamos rápido mantengan ahí separado 1 Corintios y veamos en 1 Tesalonicenses esta verdad, que es la que habla sobre el rapto de la iglesia. Tesalonicenses, 1 capítulo 4, y dice así. Muchos de ustedes ya conocen este pasaje que es por demás conocido acerca del arrebatamiento. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que murieron en
Cristo. Entonces somos los que estamos en Cristo, los que vamos a ser arrebatados. Vamos a ver un poco más adelante que los que murieron antes de Cristo, de Adán a el tiempo de Pentecostés, van a resucitar en la segunda venida de Jesucristo. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pone los pies en la tierra, Él en el cielo nos va a recibir. No hay ninguna señal para el rapto, es inminente, significa sin ningún anuncio. La segunda venida, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, se oirán fenómenos cósmicos en el cielo y verán todo mundo la señal del Hijo del Hombre. En la segunda venida de Jesucristo, Él pone los pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, se abre el monte de los olivos y se hace una cruz en la tierra en Jerusalén, y nosotros venimos con Cristo en la segunda venida a establecer su reino milenial. Entonces todo esto ya lo hemos visto, pero es importante que ustedes tengan en su mente este mapa, esta cronología, este panorama, para que podamos trazar bien la palabra de Dios. Regresamos a 1 Corintios y dice el versículo 23: pero cada uno, ahí está ya, cada uno a su debido orden. O sea, Dios ha establecido un orden para las resurrecciones. Dice así: Cristo número 1. Y las primicias, ¿quiénes fueron las primicias? ¿Se acuerdan que cuando Cristo resucitó, se abrieron las tumbas de muchos que habían muerto y resucitaron juntamente con Él? ¿Quién es este grupo de personas que cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él? Se llaman los primeros frutos, que es el cumplimiento de la fiesta Levítico 23 de los primeros frutos, que venía el sacerdote y de una cosecha de duraznos agarraba el sacerdote 10 duraznos o el diezmo, de una cosecha de naranjas, de 100 naranjas agarraba 10 naranjas, y los primeros frutos es lo primero que le ofrecían a Dios. Los primeros frutos en el Nuevo Testamento ya no es el diezmo. ¿Lo sabían? De Hechos, Apocalipsis, nunca se vuelve a mencionar el diezmo. La última vez que se menciona el diezmo es en los evangelios, cuando Cristo dijo a los fariseos: ustedes diezman, ¿verdad? Todo lo que la ley decía. Pero en el Nuevo Testamento dice 1 Corintios 16 del 1 al 2 que ya cada quien dé como propuso en su corazón, y según hayas prosperado, dale a Dios. Ya Dios no nos marca y nos dice: me tienes que dar el 10%. Te he dado mi vida en la cruz, he resucitado de los muertos, estoy cambiando a tu familia, estoy cambiando a tus hijos. Lo que tú creas en tu generosidad, que yo merezco que tú me des, eso dame. No te voy a poner ya ningún límite, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Entonces es triste que los cristianos sigan, no nada más el diezmo. Jamás se vuelve a mencionar el diezmo de Hechos, Apocalipsis, nunca más. Ahora hay la libertad de darle a Dios el 15, el 20, el 30, el 40, el 60%, porque dice la Biblia, 2 Corintios 9, cada quien siembra y lo que siembras recoges. Pues ¿quieres darle a Dios tu limosna? No hay problema, recogerás limosnas. ¿Quieres limitarte al diezmo? No hay ningún problema, nunca vas a pasar de eso en tus finanzas. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos nunca recoger lo que no hemos sembrado. No me alcanza para el matrimonio a la Riviera Maya, hermano. ¿Por qué no te alcanza? ¿Cuánto has sembrado durante todo el año a Dios? Y ya no me alcanzó para pagar el colegio de mis hijos. ¿Y por qué no te alcanza para pagar el tuyo? ¿Tú crees que Dios no quiere que tengas dinero para pagar el colegio de tus hijos? Y no me alcanzó más que para un bochito. ¿Tú crees que tú quieres que traigas un carro decente? También digo, no un Cadillac ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Isaías 29:11, mis pensamientos son para bendecirlos.
Yo te quiero bendecir, que tus hijos tengan una buena educación, que vivas una vida tranquila. ¿Por qué? Porque mientras más te bendigo, más puedes tú ayudar a la obra de Dios. Pero ¿por qué esa avaricia del corazón humano? Por lo cual no salen muchos de perico perro, como dicen en la película. ¿Por qué? Por la avaricia del corazón. Porque no queremos entender que no podemos recoger lo que no sembramos. No vamos a extendernos más en esto, pero dice en el versículo 23, luego los que son de Cristo. O sea, primero Cristo fue el primero en resucitar con los primeros frutos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en el orden de las resurrecciones? Nosotros, los que somos de Cristo. Dice la Biblia, y en su venida, luego el fin, ya vienen todas las demás resurrecciones, que son las que vamos a comparar. Muy bien. Nos brincamos al versículo 35 de Corintios 15 y veamos el misterio de la resurrección. Qué maravilloso es. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esto es una buena pregunta, ¿verdad? Esto es una buena pregunta y una pregunta válida. Pero Pablo les contesta, eres un tonto al preguntar eso. La palabra que se usó fue necio, que es la palabra aparón en el griego, que significa ignorante o falto de entendimiento. ¿Por qué Pablo está regañando a los que hacen esa pregunta de cómo resucitaremos? Porque Pablo estaba hablándole a campesinos, a personas del campo. No tenían la universidad de Harvard, de Yale, de Princeton, de la UNAM, ni el Politécnico, ni el Tecnológico de Monterrey. Toda esa gente hace 2000 años no tenía la educación que hemos alcanzado tecnológicamente nosotros. Y entonces todos los campesinos tenían este conocimiento. Cuando yo siembro una semilla de papaya, cuando siembro una semilla de uva, ¿qué crece? ¿La misma semilla o crece diferente? No, de repente al contacto con la tierra, síganme con mucho cuidado, cuando se siembra la semilla, la tierra, el agua, el aire y el sol, que son cosas que no están bajo nuestro control, sino bajo el control de Dios, hacen que esa semilla se rompa en el fondo de la tierra, y cuando crezca, no crece una semilla, la que se sembró, crece una papaya, crece una naranja, crecen las uvas, con diferente cuerpo completamente del que se sembró. Y esto es lo que Pablo nos quiere ilustrar. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. En otras palabras, yo puedo tener aquí en mi mano 10 semillas de naranjas desde hace 50 años. ¿Y dónde están las naranjas? ¿Y dónde están las naranjas? Pues ahí van a seguir las naranjas, porque las naranjas están potencialmente escondidas. Y los árboles están potencialmente escondidos en una semilla. Es impresionante que el volumen de un árbol esté concentrado en una semilla. Y que de esa semilla haya salido esa materia voluminosa que se convierte en un árbol de 4, 5, 6, 10 metros de alto, 15, 20 metros de alto como las palmeras. Y ahí se encontraba en una semilla. ¿Qué fue lo que hizo que el árbol creciera? Sembrarlo. Tenía que morir primero. Y Jesús dijo exactamente lo mismo a nosotros. ¿Quieres tú crecer como un árbol fuerte, lleno de poder y entender las cosas del universo y ver a tu familia bendecida y tu trabajo bendecido y todo lo que haces bendecido? Muere a ti mismo primero. ¿A qué tenemos que morir? Al ego. El ego con el cual nacimos todos los seres humanos. Y la primera manifestación del ego es la avaricia. Velo en tu chamaquito de 2 años de edad. Regalarles ahorita la Navidad a 2 niños de 2 años, 3 años, juguete, y Pepito agarra, no, quiero el otro. Y ya tiene aquí ya su caballito, no quiere el del, quiere también el otro y quitárselo al otro chamaquito, o al otro mocoso. Y vemos los niños de 2 o 3 años de edad. A esa edad vemos nosotros, ¿quién les enseñó a ser egoístas? ¿Quién? Le das la comida y
Y te avientan todos los espaguetis y te avientan la comida y comienzan con sus rabietas y comienzan a hacer cosas. ¿Quién les enseñó eso? ¿Tu perro Fido les enseñó eso? No, ni en la escuela, porque ni a la escuela han ido. Nacemos con el mal. Pero lo primero que se manifiesta es el egoísmo que traemos, que es la característica principal de la naturaleza caída. Y cuando recibimos a Cristo, lo primero que Cristo quiere atacar es mi cartera. Porque mi cartera es el fruto de mi sudor. Y aquí está mi trabajo y lo que yo gano. Y cuando Dios me dice, ya no es el diezmo, ahora quiero probarte, dame lo que tú quieres, es cuando nosotros comenzamos a reaccionar. No que me toquen todo, pero que no me toquen mi coche, ni mi jarrón chino que me costó quién sabe cuánto allá, ni tampoco mis joyas que tengo, ni las cosas que tengo, que no se metan con eso. Y comenzamos, ¿por qué? Porque la tendencia de la naturaleza humana, vivir a nuestros propios intereses. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra. 2,000 millones de niños muriéndose de hambre de acuerdo a la FAO en el 2016. ¿Por qué no hay trabajo? No es cierto, es el acaparamiento de los comestibles, la envidia, el egoísmo de las naciones de guardar y de acaparar y no repartirlo equitativamente. Por eso el comunismo comenzó a florecer, porque es un sueño utópico, una ideología utópica en la que no vamos a quitarles el dinero a los ricos y dárselos a los pobres, y cuando los pobres le dan el pinochetazo y le quitan a la clase burguesa el poder, se sientan ahí y a ver quién lo saca. Hacen lo mismo que hicieron antes de derrocar a los dictadores o a los famosos monarcas, porque esa es la naturaleza humana. No tenemos la capacidad de cambiar ningún gobierno, ninguna familia, ningún ser humano sin Cristo en el corazón. Dice Pablo, lo que siembras, versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir. Versículo 37, Corintios 15, sino el grano desnudo de trigo de otro grano. Pero Dios, qué tremendo. El cuerpo de la uva, el cuerpo de la manzana, el cuerpo del plátano, el cuerpo de la papaya, ¿quién le dio ese cuerpo a esa semilla? ¿Sabes lo que nos está diciendo Dios? Cuando tú tienes una semilla aquí de uva o de manzana, la semilla de la uva tiene un código o tiene un chip, un software. Tiene información. La semilla de uva tiene una información escondida. Y esa información codificada, ¿quién se la puso? ¿Los changos? Y esa información que tiene la semilla dice, cuando se siembre, va a salir chiquita, moradita o tal vez un poco anaranjadita y va a tener las vitaminas y los antioxidantes que tiene la uva y que tiene el vino tinto, el resveratrol, para que pueda beneficiar a los que se las coman. Y a nosotros nos diseña Dios con un estómago, con un páncreas, con un hígado, con un cuerpo que precisamente lo que comemos de la tierra es exactamente lo que el cuerpo necesita. Estamos interrelacionados con la naturaleza y la manzana tiene características que no tiene la uva, las frutas cítricas tienen características de vitamina C que necesitamos en nuestro cuerpo, las sandías, las lechugas, la coliflor, etcétera, etcétera. Todo lo que la naturaleza produce, Dios lo creó para nuestra alimentación, no el Red Bull, ni el Monster, ni la Coca-Cola, ni las bebidas, el Gatorade, que ahora ya el Gatorade que para saciar la sed. Oye, si corres 20 kilómetros, tómate un Gatorade, pero si no corres 20 kilómetros, te tomas un Gatorade y sabes una cosa, tiene casi igual de azúcar que la Coca-Cola. Pues tiene electrolitos para los corredores, pero como tú no corres y tienes la panza de Santa Claus, te va a ser peor entonces. Y nos engaña el comercio. Nos engaña el comercio. El Gatorade es para los deportistas que hacen demasiado y que gastan demasiado sudor, etcétera, etcétera, pero no para una persona normal. Pero lo venden como para personas normales y nos vamos con la finta. Y así está el mercado, engañados completamente por tanta comercialización que hay. Y esta es la razón por la cual estamos como estamos. La semillera naranja
tiene un código para que salga una naranja, amarilla, la sandía para que tenga verde, blanco y colorado, como los colores de la bandera mexicana, por eso vivan las sandías, etcétera, etcétera, los melones, ¿verdad? Pero toda fruta, toda semilla, el cuerpo y las características que tiene cada semilla y la forma como crecen están dirigidas y están creadas especialmente para nosotros. ¿Qué Dios tan grande? ¿Qué Dios tan grande tenemos? Sigamos con esta investigación. Versículo 38. Dios le da el cuerpo que Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora vean esto. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, número 1. Otra carne es la de las bestias, 2. Otra la de los peces, 3. Y otra de las aves. A ver, ¿cuántos tipos de cuerpos Dios diseñó? 4 cuerpos. Esto fue escrito, señores sociólogos, médicos, antropólogos, ¿verdad? Que estudiantes del cuerpo humano, de la anatomía. Esto fue escrito hace 2000 años. Esto fue escrito hace 2000 años. ¿Y saben lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Que el cuerpo del ser humano fue diseñado por Dios precisamente para alimentarse con las cosas que Dios sembró a nuestro alrededor, para respirar el 92% del nitrógeno que contiene el aire, un poco de oxígeno y otros gases, y para que tuviéramos una vida diferente para vivir sobre el planeta Tierra. Cuando Dios diseñó a los chivos, a las ovejitas, a los leones, les dio el cuerpo para vivir no en un condominio, para vivir en la selva. Y les dio garras y les dio una dentadura especial para comer la carne que nosotros no podemos comer, ni arrancarle, cortarle tampoco la carne a animales como nosotros lo podríamos hacer. Cuando diseñó a las aves, hasta este momento en el siglo XXI, no se ha podido diseñar el cuerpo de las aves. Por más que le hagamos así, ¿verdad? Y va para abajo. El cuerpo de las aves es un cuerpo aerodinámico, impresionante, increíblemente diseñado por Dios para que anden así, ¿verdad? Y vemos de qué manera tan maravillosa, vean, y cómo el viento las lleva. Y el chip que tienen todos los gansos y las mariposas monarca, que cada año viajan al mismo lugar. ¿Quién les puso ese chip? ¿Quién les dice qué dirección llevar? ¿Quién les dice a los gansos que viajen en forma de V, como la V de Víctor así? ¿Y quién les dice que el que se cansa se pasa hacia atrás, el ganso de hasta atrás se pasa hasta adelante? ¿Quién les dice que vayan en esa formación para romper el viento? ¿Quién les ordena a las hormiguitas que se juntan? ¿Y quién les dice, agarra esta cosita minúscula de piedrita y llévala exactamente y ponla en el lugar en el que tiene que estar? Y la otra hormiguita de las cientos que hay o miles la pone en lugar y de repente hay un hormiguero perfectamente bien diseñado donde todas las hormiguitas tienen un sentido de responsabilidad, de orden y de coordinación. Dios mío santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Pero estamos tan absortos en nosotros mismos que no podemos admirar la obra de Dios, ni las maravillas de Dios. ¿Quién les hace a las hormiguitas eso? A las ovejas. La forma hexagonal en la que han diseñado sus panales, que geométricamente es la forma más perfecta de un espacio. ¿Quién puede? Bueno, podemos examinar todo a nuestro alrededor y todo lo hizo Dios para que nosotros aprendiéramos el diseño inteligente que existe detrás de la creación, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Pero el ser humano está ciego. Y en cuarto lugar, otra carne, la de los peces. No, yo no me puedo meter al agua y vivir en el agua porque no fui diseñado, no tengo el sistema branquial que Dios diseñó a los peces. Y el sistema respiratorio de los peces es especial para vivir en ese medio ambiente. El de las aves en el aire, el de los animales en los campos, y nosotros, ¿verdad? Nos adaptamos a cualquier cosa.
pero tenemos cuerpos diferentes, diseñados especialmente para el medio ambiente para el cual fuimos creados. 4 cuerpos diseñó Dios especialmente. Y dice, y hay cuerpos celestiales. ¡Qué maravilla! Y así como hay cuerpos para las aves, para los peces, para los animales y para nosotros, la Biblia nos revela que también hay cuerpos diferentes a los nuestros para poder habitar en una dimensión diferente a la nuestra. Y dice la Biblia que el cuerpo de nosotros, la carne y la sangre, no pueden heredar las cosas del reino de Dios que está en la dimensión de la eternidad. Porque nuestro cuerpo fue diseñado para estar bajo una ley que se llama la ley de la gravedad, otra ley que se llama el electromagnetismo y otra ley que se llama las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear de poder y la fuerza nuclear de debilidad. Son 4 poderes que existen y que Dios puso al universo dentro de estas 4 leyes. Entonces, si yo me quiero salir de la estratosfera, necesito un aparato porque ya no hay atmósfera, porque Dios no diseñó que viviéramos en Marte ni pasar la luna de miel en la luna. Por el amor de Dios. Está 1000 veces mejor la Riviera Maya. Pero ahí estamos de tontos, ¿verdad? Ya hay alguien que es un ruso que está aquí, que quiere la luna de miel a Marte, que se bañe. Y que se vaya a Marte y a ver si encuentra para bañarse allá, ¿verdad? Pero así estamos los seres humanos creyendo que el universo, cuando estamos en un planeta único, peculiar, maravilloso, con lagos, con montañas, con paisajes, con puestas de sol, rodeados de insectos, rodeados de animales, rodeados de la música que nos dan las mariposas al volar, y todo eso el ser humano lo hace a un lado y quiere irse a vivir a Marte. Qué increíble, ¿verdad? Ignorancia y ceguera por no tener los ojos abiertos a la creación de Dios. Y dice el versículo 40 de cuerpos celestiales. La Biblia, para terminar rápidamente con estos cuerpos, la Biblia nos revela, santos de Dios, damas y caballeros, que estos cuerpos de los extraterrestres, que esos son los extraterrestres, no son marcianos, ni venusinos, ni jupiterianos, ni plutonianos. Los cuerpos de los extraterrestres, solamente hay 2 tipos que rodean el universo en que vivimos y se llaman los ángeles. Y hay otros cuerpos que tienen alas, que son los querubines. Esos no bajan a la tierra, esos están en el cielo, allá en el tercer cielo, en el altar de Dios. Los serafines y los querubines tienen asignaciones allá arriba, pero los que tienen acceso a nuestro alrededor son 2 tipos de ángeles: los caídos, que son los que intervinieron en las ruinas de las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, el conocimiento que le dieron a los mayas hace 3,000, 4,000 años, de que los mayas sin telescopio, sin computadora y sin calculadora hayan calculado sin tener ningún aparato moderno los 365 días del año, los días lunares, y el conocimiento impresionante que tenían del universo. ¿Quién se los enseñó? Hemos visto entonces que hemos sido visitados antiguamente por seres extraterrestres aquí en la tierra, pero eran ángeles caídos. Y cuando veamos toda esta serie que estoy preparando, ¿verdad?, vamos a descubrir de qué forma más impresionante. Hasta este momento nadie sabe quién hizo las pirámides de Egipto, cómo cargaron piedras de 20, 30, 50 toneladas. Las de Machu Picchu, que a más de 30 kilómetros de Machu Picchu, ahí cerca de Lima, Perú, no hay esas piedras. ¿Quién las llevó ahí? ¿Quién las puso tan juntas que están cortadas como si fueran mantequilla, cuando hace 4,000, 5,000, 6,000 años no había ni siquiera sierras eléctricas de punta de diamante? Se calcula que ahorita la grúa más grande del mundo, la grúa diseñada por los ingenieros mecánicos, que puede cargar la máxima carga es 200 toneladas. No hay una grúa ahorita que cargue más de 200 en el mundo entero, porque tampoco hay caso de cargar tanto peso, ¿verdad? Los edificios ya los hacen de piedra por piedrita, pero esas piedras como la de Stonehenge, como las de la pirámide de Egipto, son de 20, 30, 50, 60 toneladas
puestas una con la otra, cortadas como si fueran de mantequilla. Ni una hoja de papel cabe entre las intersecciones de las dos piedras. ¿Quién hizo eso? Como la gente no sabe. ¿Y quién está en el Triángulo de las Bermudas? ¿Y por qué desaparecen esto? Todos esos misterios que son misterios. La Biblia nos dice que este mundo estuvo habitado antes que nosotros por los ángeles caídos. Y hubo un juicio y Dios recreó y colocó aquí al ser humano. Pero los cuerpos de esos ángeles, escúcheme con mucho cuidado, los cuerpos de esos ángeles pueden tener acceso a nuestra dimensión, como en Génesis 18, que se le apareció a Abraham, y los ángeles al entrar a la dimensión en la que vivimos nosotros, que son 4 dimensiones, pueden comer el alimento que tú y yo comemos. Pueden parecerse y se parecen a nosotros los seres humanos. Dice en Hebreos 12:3 que muchos hospedaron ángeles. Esos ángeles acompañaron a Cristo, esos ángeles aparecieron igual que los seres humanos y lo quitaron la piedra para que resucitara, y esos ángeles se pusieron junto con él cuando Cristo rompió la ley de la gravedad y comenzó a ascender hacia el cielo. Entonces esos ángeles tienen acceso a nosotros. Escuchen, y esos ángeles pueden materializar la energía. Pueden hacer que ahorita te aparezca algo y que vuele algo alrededor de ti. Pueden prenderte la televisión de tu casa sin que tú sepas. Pueden hacer que las puertas de tu casa se abran. Pueden hacerte creer que estás oyendo voces. Pueden influir a nuestras mentes y ponernos pensamientos de suicidio, de que ya no vales nada, que te dicen Gutierritos, etcétera, etcétera. Es increíble que esos ángeles tienen a su disposición otros seres, otras entidades espirituales que son diferentes a ellos y se llaman demonios. Entonces los ángeles es una cosa y los demonios son otra cosa, porque mucho tiempo se creyó que los demonios eran ángeles caídos. Los ángeles caídos no entran a nuestro cuerpo, se aparecen enfrente de nosotros como si fueran humanos, pero los demonios tienen acceso a tu cerebro y a mi cerebro, y a entrar a tu cuerpo, a tu estómago, a tu hígado, a tu páncreas, a tus pulmones, a tus cuerdas vocales, a los nervios ópticos de los ojos, a los oídos. Tienen acceso más grande que cualquier neurólogo se podría imaginar de las neuronas cerebrales. Entonces la Biblia nos revela todos estos misterios y están para nosotros. No es ahí así con el Calimán. Dice Efesios capítulo 1, Dios nos reveló los misterios de su voluntad. Yo cuando leí eso en Efesios 1 dije, Dios mío, somos nosotros los cristianos, los privilegiados. No tenemos que andar ahí con la nueva era, ni con la cienciología, ni con los gurús, ni con tantas tonterías y tantas marihuanadas por todos lados, investigando de personas que son iguales a ti y a mí, influidas por Satanás, sino tenemos el conocimiento del Espíritu Santo, que es el único espíritu que nos da la verdad. La primera resurrección es la de Cristo, las premisas, la segunda es la de la iglesia, la tercera resurrección es la de los santos del Antiguo Testamento. Ya en Job 19, 25, 26, hace más de 4,500 años, Job hablaba de la resurrección de los muertos. La cuarta resurrección, los mártires de la gran tribulación. En la tribulación van a convertirse muchos, van a ser muertos por el anticristo. ¿Y saben cómo los va a matar el anticristo? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, decapitados. Y lo más interesante de esto es que la única religión ahorita en el mundo que decapita es el Islam. Esto nos habla, ¿verdad?, la ascendencia que tendrá el anticristo dentro del Islam. Porque ya es otro, ya hablamos mucho de esto, ¿verdad? Pero el anticristo va a ser judío, sirio, islámico. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Abraham era iraquí, Moisés era egipcio,
Si tú eres mexicano, te preguntan al llegar a Estados Unidos o al llegar aquí, ¿usted qué es? Y contéstales, ¿me está preguntando mi nacionalidad o mi ciudadanía? Porque cuando me preguntan a mí, mexicano, soy nacionalmente mexicano, pero soy ciudadano norteamericano. Entonces, yo tengo los derechos, y mi familia ahorita, que ya somos ciudadanos norteamericanos, de tener todos los derechos. Si estamos, por ejemplo, en Irak y hay una guerra, yo me puedo refugiar en una embajada americana y me protegen, porque soy ciudadano norteamericano. Tengo los mismos privilegios que tiene una persona nacida en Estados Unidos. Y así es en la Biblia también. Entonces, el anticristo va a ser nacionalizado o de nación judía, pero va a ser tal vez ciudadano sirio con sangre musulmana y con la religión que va a tratar de acabar con el mundo entero en Europa y en el Medio Oriente. Pero eso ya hablamos bastante y vamos a hablar después más de eso. La quinta resurrección es los santos que vivan en la tribulación y que sobrevivan a la tribulación y que van a pasar al milenio. Escúcheme, cuando Cristo venga, aquí está el rapto, ya nos fuimos, pasan los 7 años de tribulación. Cuando Cristo venga, ahí resucitan los santos del Antiguo Testamento, y cuando Cristo venga, dice la Biblia en Zacarías que la tercera parte del mundo va a estar viva. La tercera parte del mundo. Y estos que van a estar vivos cuando Cristo regrese, van a entrar con cuerpos no glorificados. Tú y yo vamos a bajar ya con cuerpos glorificados, ya nunca volveremos a morir, y van a pasar al milenio con cuerpos normales como el que tienes tú y yo ahorita. Entonces, estas personas que entran al milenio van a tener que morir y van a tener que resucitar, porque después del milenio sigue la nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, que es la eternidad. Y ya la eternidad es otro boleto, pero en el milenio van a resucitar al final para entrar a la eternidad. Vemos estas resurrecciones entonces que la Biblia nos ofrece para que podamos entender que todos los que resucitemos, Cristo en el rapto, los mártires, el Antiguo Testamento se llama la primera resurrección. Y finalmente, vayamos a Apocalipsis 20, veamos la resurrección que ojalá Dios quiera que tú no tengas parte en ella. Si esta mañana tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, dice Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Escuchen, me voy despacio, aquí acabamos, pero esto es maravilloso. Dice la Biblia que Juan vio un trono, desde luego que es el trono de Dios. Y dice Juan que cuando estaba enfrente de Dios en el trono, en ese momento, en el momento del juicio de los incrédulos, de los condenados, ellos van a ver, por lo que deducimos, que este juicio no va a ser aquí en este planeta. Porque ellos van a ver, no sé desde dónde va a ser, pero van a ver cómo la tierra va a desaparecer y la nueva creación. Y van a ver ese planeta donde ellos tenían su esperanza, donde pusieron sus estatuas, donde les dieron sus doctorados y sus diplomas, y donde amontonaron el dinero y lo guardaron. Van a ver todo lo que ellos creían que ese planeta les podría ofrecer, va a desaparecer de la noche a la mañana. Ante los ojos de ellos, eso va a influir aún más en el dolor que van a sentir de haber rechazado a Dios, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Y dice así: y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Porque en este momento, damas y caballeros, ya nadie puede hincarse. En ese momento, cuando estés enfrente del trono de Dios, y Dios va a abrir ahorita los libros para demostrarte ante los ángeles, la iglesia va a estar ahí. Dice 1 Corintios 6, versículo 2 y 3, que los santos vamos a ser el jurado de los condenados. Cuando tú estés ahí, ya no vas, Señor, ten misericordia de mí, oh, Jesucito mío, perdóname. Se acabó la gracia. ¿Me escuchaste? Se acabó la gracia. Se acabó la misericordia. Pero Dios es amor. Precisamente por eso murió por ti en una cruz. Y precisamente porque es amor, cuando tú estabas vivo,
te dijo, acéptame y ábreme el corazón para que entre a tu vida. Entonces ahí Dios no se burla de nadie. Nadie se burla de Dios. Se acabó completamente la misericordia. No hay gracia, no hay nada de pie ante Dios. Nadie se puede volver a hincar jamás en la eternidad. Y dice así a continuación, y los libros fueron abiertos. A ver, Pancho Pistolas, pásale aquí con todo y Chivas. A ver, pásale aquí, Carmelita. A ver, pásale aquí. Todas las cosas que tú hiciste desde que naciste y cobraste sentido de la razón y la conciencia entre el bien y entre el mal, están apuntadas en los libros de Dios. Porque Dios tiene muchos libros. Tiene un libro de los vivientes. Toda persona que nace es apuntada en el libro de Dios. Luego está el libro del Cordero de Dios. Todos los que aceptan a Cristo son puestos en el libro de Dios y Él jamás borrará nuestro nombre de ahí. Una vez inscrito en el libro del Cordero, es imposible que seamos borrados de Él. Y tenemos el libro de las obras también, de las acciones. Hay muchos libros de Dios, por eso no hay que confundirlos, porque son muchos los que Él tiene, como lo dice aquí. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué interesante, que no somos juzgados por la salvación por las obras. Por las obras no podemos nadie tener la salvación, pero en la muerte serás juzgado por lo que hiciste. Qué tremenda paradoja, ¿verdad? Somos salvados por la gracia de Dios sin ninguna obra. Y los que van a ser condenados por todo lo que hicieron. Cuando lleguemos al cielo, nuestras obras fueron puestas en la cruz, pasadas, presentes y futuras. Pero los condenados van a ser condenados por las cosas que hicieron mientras estaban o dejaron de hacer en este planeta. Y el mar entregó los muertos, o sea, todos los que murieron en naufragios, todos los que murieron con el Titanic, que se ahogaron en 1910 más o menos, todos los que se los han comido los tiburones, todos los que han muerto ahogados, todos de ahí van a sacar Dios, los va a darle su cuerpo nuevo y del ADN van a resucitarlos para presentarlos en este trono blanco de Dios. Y la muerte y el infierno, que es el Hades, entregaron los muertos que había en ella y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuchen, esto nos habla que la muerte y el infierno son dos espíritus. La muerte es un espíritu y el infierno es otro espíritu. De otra manera no podían ser lanzados al lago de fuego si fueran algo que subjetivo. Son cosas objetivas, la muerte y el Hades. ¿Qué significa esto? Que el diablo, Hebreos 2, versículo 14 y 15, fue destituido de la muerte con la muerte de Cristo. Dice la Biblia en Colosenses 2 que Cristo en la cruz exhibió a los poderes de las tinieblas. Y esto significa que ese espíritu de muerte con el cual tú y yo nacimos, o sea, el diablo, ¿qué es lo que quiere? Matarnos. El diablo va a hacer lo imposible porque te llenes de Coca-Colas y de cosas. Éntrale a las papitas y éntrale esto y éntrale a los chicharrones. Y si no te mata por el colesterol, te va a matar con problemas, atormentarte con problemas mentales o con problemas de sexualidad. O él va a buscar la manera, la debilidad que cada uno de nosotros tenemos para llevarte al otro lado antes de que tú recibas a Cristo. Y si lo recibiste, va a seguir con la misma estrategia para impedir que el plan de Dios para tu vida sea abortado. Y Dios nos tenga que llevar a muchos, o los tenga que llevar a muchos al cielo antes de que Dios cumpla su plan para tu vida. En 1 Corintios 11, 31 al 35, a los corintios se los llevó antes de tiempo acá, porque cuando tomaban la cena del Señor no la discernían. Y dice Pablo, por eso muchos duermen y están enfermos siendo cristianos, por no tomar en serio al Dios de la Biblia. Y el infierno es un espíritu, porque dicen en el tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, que venía la muerte y el infierno detrás. Siempre que hay muerte, el espíritu del infierno es
tú mata a unos y yo me los llevo allá abajo. Por eso es el espíritu del infierno. Es un lugar, claro, espiritual el infierno, pero hay un espíritu que está operando en el mundo para arrastrar a los seres humanos al infierno y condenar tu alma por toda la eternidad. Y el que no se halló inscrito en este libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahorita todos los que mueren sin Cristo descienden al centro de la tierra. Ahorita, si tú te mueres hoy en la noche sin Cristo, desciendes enterito. Ahora sí que sin chivas ni nada, ni el anillo de casado, ni los guaraches, ni el zarape, ni el jorongo, ni nada te lleva, ni tus ahorros, ni tu casa, nada, te vas así como pediste al mundo al centro de la tierra. Y cuando venga el milenio, Cristo, después del milenio, van a resucitar del infierno y los va a sacar del infierno y van a ser trasladados al trono de Dios. Y este último juicio, esta última resurrección es la de los incrédulos. Es la última resurrección para ser presentados y ser lanzados al lago de fuego. Y en ese momento nadie le podrá decir a Dios, es que Señor, yo no sabía. Y te va a contestar Dios, porque de tal manera te amé que di a mi hijo en una cruz para que tú no tuvieras que ir a ese lugar. Pero tú te burlaste de mis leyes, te burlaste de tu abuelita, de tu mamá, de tu papá. Te creías el Piruration. Te creías Juan Camaney de Metepec. Y creías que por lo guapo, por lo bonito, por el dinero, por aquí, por allá, que dulce, que chocolate, podías hacer podías burlarte de todo lo que quieres. Es una cosa, yo me llevo al infierno niños, jóvenes, adultos y viejitos. Todo este grupo de muchachos que murieron ahora en Colombia en el avionazo, que puros jugadores de fútbol, ¿verdad? Dios quiera, ¿verdad? Que todos hayan tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Muchachos menos de 30 años. Se subieron creyendo que iban a partir en la semifinal de un partido. ¿Quién se imaginó que nunca jamás iban a regresar a ver a su esposa, ni a sus hijos jamás? ¿Quién se imaginó que era el último día marcado por Dios para vivir? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Por eso prepárate para encontrarte con tu Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendita sea tu palabra por todos los siglos de los siglos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Habiendo huido de este mundo por la corrupción que hay en el mundo, la inmoralidad y la depravación del mundo, y habiendo abrazado la santidad en esa cruz. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Jesús, por esa sangre preciosa que derramaste en nuestro lugar. Y esa sangre está tan fresca como hace 2000 años. Y es Jesús quien te dice en este instante: he aquí estoy a la puerta de tu corazón, llamándote. Ven a mí, fuente de vida. Ríos de agua viva saldrán dentro de tu ser. Acéptame en tu corazón y mi Padre y yo haremos morada en tu vida. Todos ustedes que nos escuchan también a través de las redes sociales y los presentes, ábranle su corazón a Cristo si no lo has hecho nunca en tu vida. Por favor, por la misericordia de Dios te rogamos, no te endurezcas. El tiempo vuela. Y tú nunca sabrás si Dios te está hablando por última vez en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás. Dile estas palabras con todo tu corazón.
Dios de la Biblia, Dios y Padre de Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar una cuenta que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras, pero tú me la regalas por tu gracia y me ofreces este regalo de la salvación de mi alma. La acepto, Señor. Creo que resucitaste a los 3 días y que cuando yo muera volveré a vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloriosa palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dejado. Todos ustedes que en esta mañana Dios les dio el privilegio y la oportunidad de venir a Él, y que tú has hecho esta oración con todo tu corazón, ahí desde tu lugar, les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Párense. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, señorita, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Les bendecimos porque ustedes esta mañana han nacido de nuevo. Hay muchas cosas que ahorita tú no entiendes. Eres como un niño físicamente que naciste y verdad, todo está en tinieblas. Tus ojos a las semanas comienzas a abrirlos y comienzas a entender y a desarrollarte y a involucrarte en el medio ambiente en el cual nacemos todos. Y así es el mundo espiritual. Ustedes que invitaron a Cristo por primera vez, tengan paciencia, comiencen a leer la Biblia, involúcrense en algún estudio. Aquí en la semana tenemos muchos estudios de la Biblia y van a caminar con Dios y vas a sentir una paz y una seguridad que nunca en tu vida la habías tenido. Les bendecimos y que la paz de Cristo sea con ustedes eternamente. Amén. Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas. Ediciones Berea. Dr. Armando Alducin Ministries. Nuevo libro del Dr. Armando Alducin. El Anticristo, la obra maestra del engaño de Satanás, no será un hombre ordinario, sino que estará poseído por potestades satánicas que lo dotarán con poderes sobrenaturales para sorprender, maravillar y engañar al mundo entero con sabiduría e inteligencia diabólica. Disponible a la venta. El Anticristo. Tengan todos ustedes de comunicación, las redes sociales están conectados para recibir esta conferencia acerca de la palabra de Dios. Y vamos a terminar la conferencia anterior titulada Un mundo en el abismo. Esta es la segunda parte. Les recomiendo que consigan la primera parte y con esto terminamos con estas dos conferencias lo que hemos desarrollado, un mundo en el abismo. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro de Isaías. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia, porque ya han entendido, finalmente, por fin,
que no puedes venir a la iglesia sin la Biblia. Tus rodillas, más felices son los que traen una libreta y apuntan palabras, mensajes, frases, etcétera, etcétera, porque son verdaderos discípulos, estudiantes que anhelan conocer la mente de Dios. En el capítulo 24 del libro de Isaías hay un mensaje que Dios le dio a este profeta hace más de 2500 años. Hace más de 2500 años. Y hace más de 2500 años este capítulo describe con lujo de detalles el final de la humanidad, el destino hacia el cual la humanidad se dirige, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Y aquí claramente el profeta describe que el mundo se tenía que enfermar, que el mundo estaba limitado a llegar a un punto donde la maldad de los seres humanos iba a ser tan grande que los mismos seres humanos no se iban a dar cuenta del mundo tan contaminado en el cual se encontraban. Y que a diferencia de la mayor parte de la humanidad, los que seguimos a Jesús podríamos comprobar que las tinieblas cubrirán el mundo, pero a nosotros resplandecerá la luz. Así que si tú tienes a Jesucristo y tú sigues a Jesús, no tienes ni puedes justificar ni darte el lujo de desanimarte, pase lo que pase. Vivimos una época difícil, sí es verdad, pero nada comparada con los cristianos del primer siglo de la iglesia cristiana, que se reunían en catacumbas. Nosotros vean nomás en dónde nos reunimos, que la distancia social y que por aquí por allá, pero ellos se reunían en catacumbas y cada día no sabían si iban a amanecer en la panza de un león, en el Coliseo romano. A los que capturaban los echaban al Coliseo romano y morían bajo las bestias. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en una nación en la que podemos libremente predicar. En el metro, en las calles, no han habido obstáculos. Las iglesias seguimos abiertas. Todavía no hay nadie que nos persiga por ser cristianos. Algunos se burlan y lo que tú quieras, pero comparado con esa iglesia, y leemos la Biblia de cómo vivían estos cristianos y el apóstol Pablo sobre todas las cosas, antes de morir en un calabozo, frío, sin abrigo, escribiéndole a Timoteo: Alejandro me desamparó, Demas amó más el mundo que yo. Y Pablo podría decir en este momento: ¿para eso fui cristiano? Nadie está cerca de mí, todos me han abandonado. Todo lo que hice por todas las gentes y el mensaje que prediqué, ¿dónde están? Nadie viene a visitarme a la cárcel. Nada de estas palabras encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, sino que encontramos estas palabras: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me está esperando la corona de justicia. No hay una sola palabra de queja ni de amargura del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído y sabía que la muerte es algo que sucede ya, y en los 3 segundos que tú cierras los ojos y que te declaran muerto, estás en la presencia de Jesucristo. Y todo esto que vimos y pasamos, ¿verdad?, será como una pesadilla, como algo que sucedió en un día toda tu vida, comparado con la gloria que Él tiene para nosotros. Vemos pues aquí en Isaías 24, versículo 3 en adelante, que la tierra será enteramente vaciada, escribe el profeta, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó,
cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, y los habitantes de la tierra disminuyeron completamente los hombres. Hemos visto hasta este momento la razón por la cual Dios tiene que juzgar al mundo, y lo explica en el versículo 5. Son 3 razones que justifican el juicio final de Dios. Falsearon las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios es el dador de la ley moral, no los hombres. Dios puso las leyes cósmicas, la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, y así como Él ordenó y diseñó el universo a nuestro alrededor para que funcionara como un reloj, Dios también, al crearnos, tenía que darnos leyes. Cuando tú tienes empleados en tu compañía, les dices: aquí hay leyes, aquí se entra y se checa tarjeta a las 8 de la mañana. No quiero ver comida sobre tu escritorio, no quiero pleitos, tienes 1 hora para comer, tienes que salir a cierta hora, no puedes robar, no te podemos sorprender en algún fraude, y si no respetas a tus autoridades, te corremos. Un colegio, los niños tienen que tener leyes, aquí se tienen que portar bien, tú no puedes agredir a otro compañero, tienes que obedecer a tus maestros, tienes que respetar el horario de entrada y de salida. Salimos a la calle, hay leyes, hay luces, semáforos que te dicen: detente en amarillo, porque si tú pasas el amarillo puedes correr peligro de muerte, y tu familia también. Cuando veas la luz roja, detente. Lo hacemos por tu propio bien. Hay policías que traen uniforme, que te dicen: no se puede estacionar ahí, los tienes que respetar. Ahorita hay nuevas leyes, ¿verdad? Con la cosa de la bufanda que nos ponen. Yo le digo a mi esposa: entro a un centro comercial y entro sin nada, pero si llega un policía o en la calle, no sé, tápese, me tengo que tapar. Viajamos mi esposa y yo en el avión, nos prohíben que ni siquiera abajo de la nariz traigamos el cubrebocas, me lo tengo que poner. Y las personas que me lo están diciendo no lo dicen en contra de mí, ellos ignoran las razones físicas y médicas y que puedan existir, pero ellos simplemente obedecen órdenes, y tenemos que someternos y sujetarnos a estas órdenes, porque de otra manera reinaría la anarquía. ¿Correcto? Muy bien. De la misma manera, Dios ha establecido leyes morales. No cometerás adulterio, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte. Y si estás casado, no uses el sexo con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. No uses el sexo con una persona de tu mismo sexo. Y estas leyes están aquí en este libro. Y Dios nos las ha dado para nuestro beneficio, para nuestra salud mental, física y espiritualmente. Y cuando llega el punto que dice la Biblia que el mundo se está enfermando tal como está ahorita, el agua contaminada, la comida contaminada, la tierra contaminada, todo el mundo está ya casi, es como si tuviera COVID el planeta Tierra. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta, de toda la forma como hemos tratado el mar, el agua, la comida y todo lo que nos rodea. Y aquí está hace 2500 años.
que llegaría el punto que el mundo se iba a enfermar, pero las causas no eran pues que los hidrocarburos y que los gases, aunque contribuyen muchísimo a la contaminación, sí es verdad, pero ninguna persona que estudie los climas, ni los geólogos, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los científicos pueden ver que detrás de esta contaminación existe la razón principal por la cual el mundo va a acabar como va a acabar, porque hemos pisoteado las leyes morales de Dios. Falsearon el derecho. Ya los gobernantes, la mayoría no gobierna por el beneficio del pueblo. Ahora que hemos visto todo este problema en Afganistán en esta semana, el expresidente Ghani huyó con más de $100 millones en la bolsa. Como todo buen político corrupto, dejó al grupo terrorista más peligroso y más armado ahora en el mundo entero. Los Estados Unidos se replegaron cobardemente y ahora los beneficiados son China, Rusia, Irán y Turquía. Las mismas naciones que se encuentran en la Biblia que harían una alianza, escúchame esto, las mismas 4 naciones que iban a hacer una alianza para tratar de invadir a Israel, se encuentran actualmente en el siglo 2021 y ahora con el problema de Afganistán, las 4 naciones se beneficiaron. Son las que más se beneficiaron de sostener a un grupo terrorista en la nación de Afganistán. Impresionante. Estamos en un punto donde la Biblia nos muestra todo lo que está sucediendo tiene una razón y podemos, a la luz de la Biblia, poder saber que no estamos a oscuras. Podemos discernir en el mundo que estamos viviendo. Falsearon el derecho. Los jueces, los juzgados, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los dictadores, los presidentes, todos los que ejercen justicia en cualquier nivel que pueda existir, se están corrompiendo en la mayor parte de las naciones. Han falseado el derecho. Es interesante que el símbolo de los abogados sea una mujer con los ojos vendados, con una balanza y una espada en la mano derecha. ¿Qué cosa representa esta mujer? Que la persona que ejerza la justicia, llámese agente del ministerio público, llámese presidente municipal, llámese gobernador, llámese senador, llámese presidente, tiene que ejercer el orden, buscar la justicia con los ojos vendados, sin mirar si es pobre o si es rico, si tiene dinero o no tiene dinero, y tiene que tener la espada para que se apegue y dicte conforme a la ley. Pero actualmente vivimos un mundo donde el derecho ha sido falseado. Es muy difícil ya encontrar la justicia en casi ninguna de las naciones. Y la gente y el pueblo clama justicia, libertad. Impresionante las manifestaciones en Alemania de la semana pasada, en Francia, en Italia, en Australia, sobre todas las cosas, donde están buscando casa por casa personas que no están vacunadas, sacándolas de las casas y tratando de confinar otra vez al mundo. Y millones de personas en Europa, en Australia, clamando libertad, libertad, libertad. Pero es un mundo donde el autoritarismo, la arbitrariedad y el abuso, usando una supuesta pandemia, están tratando de oprimirnos cada vez más y más y más, hasta que perdamos nuestras garantías y nuestras libertades individuales, que es a donde nos encontramos actualmente. Ahora veamos a continuación algo que es muy importante, que cuáles son los resultados de este juicio. Versículo 6. Por esta causa, o sea, por haber traspasado las leyes de Dios, por haber falseado el derecho,
por haber quebrantado el pacto sempiterno que es el matrimonio. Ahorita de cada 2 parejas, una se divorcia. Ahora se ha redefinido el matrimonio. Por estas causas, la maldición consumió la tierra. Y antes de seguir adelante, lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente: las condiciones del mundo a nuestro alrededor, tsunamis, terremotos, lluvias, inundaciones, etcétera, etcétera, están relacionadas con nuestra moral. Cuando la maldad ha llegado como ha llegado ahorita en el mundo, han aumentado los terremotos, han aumentado los tsunamis, han aumentado las inundaciones, los huracanes, pero no es simplemente por el clima, es porque la Biblia asocia la maldad humana con el clima. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le sucedió a la creación? Antes, las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, las fieras, los leones, los tigres, las hienas no mordían, no había ferocidad, no había llovido, no había ningún terremoto. Era un lugar perfecto para una pareja humana perfecta. Qué interesante que en el momento que se rebelan contra Dios, cambia la genética de la ecología. De repente las espinas salieron de las rosas. De repente los animales se volvieron feroces, otros venenosos. De repente comenzó todo a echarse a perder. Algo afectó la creación por la conducta del ser humano. Y la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando lleguemos a los últimos tiempos, el carácter de los seres humanos se deteriorará. Llegaremos a comportarnos como animales, a hacer cosas irracionables, a hacer cosas sin sentido común. Perderemos la brújula completamente y comenzaremos a seguir lo que se llama el síndrome de la manada. Por naturaleza, los seres humanos no nos gusta ser aislados de los demás. Ve a tus hijos. Si tus hijos llegan a una escuela donde hay 6 o 7 que se juntan y él no es compañero de ellos, va a tratar de juntarse con ese grupito para no sentirse separado de ellos. Si la mayor parte de la gente hace una cosa, nos sentimos con miedo de no hacer lo mismo para que no nos llamen apestados o diferentes, porque tenemos el instinto de hacer lo que la mayoría de la gente hace. Repito, porque no queremos sentirnos separados ni diferentes, ni que la gente nos señale y nos diga, eres diferente. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que Dios nos manda precisamente a ser diferentes. El salmón es un pez que nada en contra de la corriente. Es el único pez que nada en contra de la corriente. Aquí viene la corriente y el salmón nada junto con ellos. Y así es el mundo. El cristiano está llamado a ya no seguir la corriente del mundo, ni lo que hacen tus amigos, ni lo que hacen tus familiares, si está mal hecho a los ojos de Dios, sino ir en contra de lo que el mundo está haciendo. Y por ir en contra de lo que el mundo está haciendo, seremos perseguidos, seremos burlados. La gente te comenzará a llamar apestado o porque no hace lo que hacen los demás, y comenzarán las calumnias, los nombres religiosos, esto y el otro, porque simplemente hemos decidido seguir a Jesucristo. Los cristianos del primer siglo fueron echados a los leones porque se rehusaron seguir a Roma. Y cuando los juntaban en el Coliseo, se levantaba el César y decía: párense y juren lealtad al Curios, con K, que significa el Señor. Y el Señor es el César. Cuenta la historia, está en Apocalipsis, de un esclavo que cuando todos se hincaron para rendirle pleitesía al César, él se quedó parado.
Y llegó el César y le dijo al centurión romano: ve y dile a ese tonto que si no sabe el precio que va a pagar si no se hinca delante de mí. Y cuando el centurión se acercó y le dijo esto a Antipas, así se llamaba este esclavo: ¿qué no sabes que vas a morir si no te hincas ante el César? Y él le contestó: yo he servido a Dios durante muchos años, no tengo miedo de seguirle sirviendo a la hora de la muerte. Y lo quemaron vivo, Antipas. Y así todos los que se rehusaban seguir a la multitud, los echaron al Coliseo con las bestias feroces. ¿Y a ti quién te persigue? El otro día llegó un hermano: ay, hermano, ay, usted no sabe lo que sufro. Le dije: enséñeme las manos. A ver, doña Panchita, enséñeme las manos. ¿Para qué? Enséñemelas. Y ya me las enseñó. Y me dijo: ¿para qué las quiere ver? Y le dije: todavía no trae clavos, todavía no veo sangre. Usted está chillando cuando todavía ni siquiera ha sufrido ni la han martirizado. Todavía me dijera: vengo del Coliseo Romano, o ya me torturaron, o mi esposo me puso la plancha no quise negar a Cristo. Le dije: ¿de qué se está usted quejando, doña Panchita? Y así estamos los cristianos, somos hechos de mermelada, McCormick. ¿De qué estás hecho? ¿De qué calibre tienes en tu vida? ¿Qué carácter has desarrollado en tu vida cristiana? Este es el tiempo en el que tenemos que demostrar el calibre de lo que estamos hechos. La tierra maldecida. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Dios no podía permitir a un ser humano imperfecto vivir en un medio ambiente perfecto. Tormentas, vuelvo a repetir, huracanes, tornados, erupciones volcánicas son el resultado del pecado humano, sin que la gente se pueda dar cuenta de eso, porque la persona que no es cristiana no lo puede entender. Y por eso cuando nosotros vemos las nominaciones para candidatos, para gobernadores o para presidentes de Estados Unidos, de México, de cualquier país, en los debates de los candidatos nunca tratan las cuestiones morales. ¿No se han fijado? Tratan la cuestión económica, y qué piensas tú de la educación, y qué piensas tú de la política, etcétera, etcétera, pero nunca le preguntan: ¿qué piensas del aborto? ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de la educación sexual? Ese tema prohibido, vetado completamente, porque para ellos la moral es algo de lo cual no debe contar. Y venimos a la Biblia, y es la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, porque para Dios la moral es número uno. Una persona inmoral no puede ser buen padre, no puede ser buena madre, no puede ser buen hijo, no puede ser buen estudiante, no puede ser buen trabajador, no puede ser buen político. Porque la moral es la estructura interna que nos forma y desarrolla el carácter. Y puedes llegar a ser un gran deportista y ganar medallas de oro en las Olimpiadas, y llegar a ser presidente y a ser cantante famoso, pero si interiormente tu moral no es un código de conducta que tú sigues firmemente y que te va a mantener parado hasta el final de tu vida, no importa lo que tú ganes el mundo, perderás tu alma. Vemos nosotros también la disminución de la raza humana. Dice el versículo 6, Isaías 24, la última parte: los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Las próximas guerras, escuchen esto, que vamos a ver, tal vez este año estalle la primera guerra. Nadie tiene así, pero ni la idea de lo que pasó en Afganistán, las consecuencias que va a haber después de esto. Todo el mundo cree, bueno, hay un grupo terrorista, pero nadie se imagina que lo que acaba de suceder simplemente ha caído la cortina para revelarnos que los Estados Unidos de Norteamérica han llegado a su fin. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica
tuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo. Y comenzaron la mayor parte de las naciones en el siglo pasado a seguir la democracia de los Estados Unidos. Los mismos chinos mezclaron el comunismo con la democracia. Pero llegó el siglo XXI y comenzaron a caer en la mayor parte de las naciones los sistemas democráticos. Estados Unidos comenzó desde los ataques a las Torres Gemelas hace casi 20 años, septiembre 11 del 2001, a verse vulnerable, a ser atacado, perseguido. Vino Obama, en julio dictaminó, oficializó los matrimonios gay, más de 6 millones de abortos. Bueno, ahora con esta administración ni se diga lo que está pasando. Dios no podía quedarse callado. Y ahora que abandonaron a su personal en Afganistán y que demostraron, ¿verdad?, que no son capaces ya con la cortina de que no queremos más guerras, mejor nos vamos. China ahora va a invadir Taiwán. Irán va a continuar desarrollando las centrifugadoras para la bomba atómica. Irán va a hacerlo. Turquía va a proclamarse el presidente Erdogan el líder de los musulmanes en el mundo. Y Rusia, todos tienen parte del pastel. Le convenía que Estados Unidos saliera de Afganistán y de Pakistán para poder tener más control estratégico en la colocación de sus armas nucleares. Todos salieron ganando, menos Estados Unidos e Israel. Porque ahora Israel, por primera vez desde el 48 del siglo pasado, queda solo, aislado, vulnerable ante el grupo terrorista mejor armado y más peligroso del mundo, llamados los talibanes. Disminuyeron los habitantes de la tierra. Veamos nosotros algunos pasajes en el Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6, para ver de qué manera en este libro encontramos la cantidad de seres humanos que van a morir en las próximas guerras. La Biblia es muy exacta al respecto. Las próximas guerras y pestes que traerán muerte y desolación causarán que casi 2/3 partes de los habitantes del planeta sean muertos antes de la segunda venida de Jesucristo. Dice Apocalipsis 6, versículo 8: el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad por la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vean ustedes que 1/4 de la parte de la tierra, ¿cuántos habitantes somos actualmente? Vamos a cerrar el número en 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Andamos casi en 7,6 mil millones de personas ahorita. Vamos a cerrarlo a 8,000, que lleguemos el próximo año tal vez. 8,000 millones de personas. La 1/4 parte serían 2,000 millones de personas. Síganme con mucho cuidado. De Alaska a la Patagonia, en todo el continente americano, no somos más de 1,250 millones. En otras palabras, desaparecerán 2 continentes iguales a América. Desde Alaska hasta la Patagonia desaparecerán, incluyendo la Ciudad de México y Toluca también. En otras palabras, esta es la razón por la cual el continente americano no aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen las naciones que sobrevivirán cuando Cristo venga para que Él las juzgue sobre este planeta. La 1/4 parte, ahora bien, otro detalle en este versículo es que todos los que mueran en esta 1/4 parte se irán al infierno. Y el Hades, que es el infierno, seguía.
O sea, todos los que van a morir en esta cuarta parte no son cristianos. Son todos los que en la tribulación, en el cuarto jinete del Apocalipsis, van a morir. Y todos van a ser personas que nunca conocieron o no quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Veamos ahora Apocalipsis 9, versículo 15. Veamos desde el versículo 13 para entender. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer rápidamente un poco de matemáticas. Si actualmente somos 7.500 millones de personas y le quitamos la cuarta parte, serían 1.800 millones de personas, quedarían en la primera guerra vivos nada más 5.700 millones de personas. Y si estas 5.700 millones de personas le quitamos la tercera parte, que en la sexta trompeta van a morir, serían 1.900 millones de personas. Ahora, si a los 7.500 millones de personas le quitamos 1.800 más 1.900, nos quedan casi 3.800 millones de personas. O sea, que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. Una tercera parte. Y esto es importante, ¿verdad? Porque tenemos que cuando venga Cristo, por lo menos habrá 3.800 millones de personas, y los demás muertos serán muertos por el anticristo y en la guerra del Armagedón. Así que podemos reducir la humanidad a casi simplemente una octava parte o una séptima parte sobrevivirá las guerras que se vienen en el mundo. Y las buenas noticias son que nosotros ya no vamos a estar en este tiempo en el planeta Tierra. Bye bye, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Regresamos a Isaías capítulo 24 y vemos en tercer lugar que la tierra será maldecida, disminuirá la población humana, la agricultura será completamente deshecha, y dice el versículo 10 al 13, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos encerraron? Que no saliéramos. Y después de este experimento, que la misma Organización Mundial para la Salud reconoció que había sido un error gravísimo encerrarnos por la cantidad de problemas mentales, niños con paranoia, suicidios de jóvenes, divorcios, abusos infantiles por el confinamiento, ya no se han atrevido a hacerlo. Pero qué interesante es que cuando esto se va a volver a repetir, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la gloria de la tierra. Y ahorita hay pocos lugares con mariachis, donde comas y esté un trío. Ya podemos ir a muchos lugares cerrados. Yo acabo de rezar de Acapulco, en nuestra iglesia, hace una semana. Toda la costera Miguel Alemán de Acapulco, los restaurantes quebraron. El 90% cerrados. Yo no podía creer que en la playa hubiera gente metiéndose al mar con el bozal o con el pañal o como le llamen. No lo podía creer. Cuando lo que necesitamos es el oxígeno, el yodo, porque ¿qué es lo que le da a la sangre la vida? El oxígeno.
Y si fuimos mi esposo y yo dijimos, venimos a Acapulco a descontaminarnos de la Ciudad de México, de Toluca, etcétera, etcétera, y nos encontramos que en el hotel nos estaban pidiendo en la alberca que nos tapáramos la boca, que ya es el colmo de la locura total. Qué mentalidad, ¿verdad? Tú vas vengo a descontaminar, a respirar oxígeno de la playa, a caminar a las 6 de la mañana por la playa, a nadar en el agua del mar, el sol que nos fortalece el sistema inmune. Tápese la boca. A sus órdenes, general. No, me corretearon y yo que me voy a tapar en la playa. Me corretearon 2 policías. Le tuve que hablar al gerente para decirle, ¿verdad?, que no es posible que nos regresábamos a México, porque no es posible que regresáramos a seguir con el mismo protocolo que tenemos en la Ciudad de México. Veníamos a descontaminarnos y a respirar, por el amor de Dios. Así está el mundo. Vemos entonces en el versículo 14 al 16 del mismo pasaje 24 la respuesta de los justos ante esta oscuridad del mundo, ante esta disminución de los hombres, de la alegría. Vemos un contraste impresionante en el versículo 14. Estos, están hablando de los justos, alzarán su voz, cantarán gozosos, porque las bodas han llegado del Cordero, y a su novia se le ha concedido. Anoche, toda la noche, Dios me dio esta canción. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y a las 2:30 me paré anoche, vino fino y resplandeciente para recibir al rey. Mi esposa volteó: duérmete. De veras. Estaba un poco mortificado anoche y eso, y me dio a las 2 de la mañana esta canción del Señor, y la canté en mis sueños y abrí los ojos y dije, pues la sigo cantando. No le pareció a mi esposa, pero cuando ya supo cuál era, se paró mi esposa. Bueno. Le dije, ven, agárrate de la mano, y dice, no, tengo muchos sueños, sigue bailando tú. Alzarán y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorifiquen por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Se ha nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Vemos nosotros que qué increíble la reacción de los justos en contraste con la de los incrédulos. Los verdaderos creyentes que se conviertan en la tribulación van a percibir estos juicios como una manifestación de Dios y alabarán a Dios por los 4 ángulos de la tierra, las islas y los mares. ¿Por qué? Porque tendrán una conciencia clara que Dios finalmente viene a limpiar de contaminación el mundo y corrupción que ha invadido al mundo, y solo los verdaderos creyentes permanecerán de pie. En medio de todo esto, el Espíritu Santo nos da este cuadro de la reacción de los cristianos, y nosotros no nos encontramos en la tribulación todavía. ¿Por qué entonces te desanimas? Quita ese panorama negro que el diablo ha pintado en tu mente. Ya no hay esperanza, ya nadie me quele, ya nadie me chalula, ya me dicen todos esto, ya tengo que andar todo el día así, ya me bajó completamente el sistema inmune por estar tapado 4 o 5 horas, dolores de cabeza, neuralgias en el cerebro, etcétera, etcétera. No podemos desmayar. Tenemos que, si nadie te echa porras, tú di, alabao, yo. De veras, echémonos porros a nosotros mismos de alguna manera. Como yo anoche en pareja dije, ¿qué? Agüitado ni qué nada, las bodas del Señor viene, y ya mientras más oscuro el mundo, más fuerte tenemos que alumbrar. Pero veamos la reacción de Isaías. En medio de todo esto, él comienza a clamar angustiosamente, ay de mí, porque se da cuenta que la mayor parte de la gente continuará en sus pecados.
A pesar de tantos justos, continuarán en sus pecados, dispuestos a no cambiar de conducta. Y lo comprobamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 20 al 21. Vean ustedes en el Apocalipsis, en medio de la tribulación, la reacción del mundo en esos tiempos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que allá oímos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de la fornicación, de sus hurtos. Y finalmente, en Isaías 24, termina este capítulo con estas palabras. Versículo 19: será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, conmovida, temblará como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La Biblia termina este capítulo de Isaías diciendo que así como Dios va a juzgar aquí abajo en la tierra a todas estas personas que durante todo ese tiempo se les dio la oportunidad, como Dios te da la oportunidad en esta mañana, en esta tarde, de que no salgas por esa puerta como entraste, sino que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a la cruz, que aceptes la gracia y el perdón y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Porque si tú no lo haces, escucha lo que va a pasar. Cuando Dios te habla y tú dices, lo voy a pensar mañana, o la semana que entra, o no estoy listo, o no estoy preparado, mañana amaneces más enceguecido y más endurecido. Porque la Biblia dice que no es cuando nosotros querramos arrepentirnos, sino cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita Dios usa la Biblia para hablar a tu corazón. No te endurezcas, arrepiéntete de tus pecados. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre el mundo. Y nos encontramos en la antesala de la tribulación, donde próximamente desapareceremos millones de personas en el rapto de la iglesia y el mundo que se quede. No te imaginas que Dios quiera que tú no seas uno de los que se van a quedar, y verdaderamente lo que estamos ahorita pasando será como una película de Cenicienta comparado con lo que se viene en el mundo. Dios te pide en esta mañana que abras tu corazón y que recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por haber abierto tus manos en la cruz para decirnos que nos amabas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, estando aún nosotros en nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él.
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos lo puso Dios sobre su Hijo, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para arreglar mis cuentas con Dios y cuando yo muera, morir en paz. Morir en paz, porque sabré en ese momento que me espera una mejor vida, que saldré de este planeta de sufrimientos, de valles y de sombras de muerte, y descansaré finalmente junto a mi Señor. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Número 1, reconoce que has pecado contra las leyes de Dios y que vives en contra de las leyes de Dios, morales principalmente. Número 2, cree que Jesucristo en la cruz pagó por ti y por mí también, con su vida, con su sangre, para darnos el perdón. Y finalmente, cree que Jesucristo resucitó de los muertos, y como Él vive ahora, Él entrará a tu vida en este instante para darte la vida eterna, el perdón de tus pecados y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Dile: Señor, perdona mi vida, te acepto en mi corazón como mi Señor, creo que resucitaste a los 3 días, y gracias por darme la seguridad de que moriré en paz, la vida eterna y una vida nueva que aprenderé a conocer. En el nombre de Jesús, amén.